Hola, ¿qué tal? Es un gusto que puedas seguir acompañándonos en este estudio del libro de Proverbios. Ya estamos en el capítulo 27, ya estamos entrando en la recta final de este hermoso libro que ha traído mucho crecimiento espiritual, personal, a mi vida y yo sé que también a la tuya. Quiero comenzar con estos dos versículos, versículo 1 y 2 que dicen lo siguiente. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Eh, Nosotros tenemos que, yo sé que todos estamos aprendiendo, sé que todos estamos avanzando en el crecimiento y conocimiento de la palabra de Dios. Y sé que una de las cosas, bueno, te voy a hablar de mi testimonio personal. Nosotros como predicadores estamos en un constante enfrentamiento de nuestro ego, porque muchas veces cuando nosotros estamos predicando de la palabra de Dios, o cuando estamos, digo, yo sé que también te ha pasado a ti, a lo mejor tú no predicas, pero sirves en alguna parte de tu congregación, no sé, a lo mejor un ministerio de teatro o en alabanza, no lo sé. Eh, Inclusive también aún fuera del servicio para Dios en nuestra vida diaria, alguien siempre va a llegar y te va a decir, wow, qué tremendo trabajo hiciste, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a ser muy humildes, ¿no? Hablando, por ejemplo, de las personas que nos encargamos de predicar. No es que nosotros seamos personas buenas o grandes para poder predicar o que tengamos una revelación especial o una unción diferente, me gusta llamarlo así, sino que estamos hablando de la palabra de Dios y Dios está trayendo a nuestra vida aquello que Él quiere que nosotros hablemos. Entonces tenemos que despojarnos de la gloria y dársela a Él. Ahora, como servidores de la congregación, como parte de la alabanza, de un grupo de teatro, de, no sé, una célula en un hogar, perdón, nosotros tenemos que de igual manera despojarnos de toda la gloria que muchas veces la gente va a traer a nuestras vidas. Aceptar humildemente el hecho de que alguien te diga buen trabajo, agachar tu cabeza y decir la honra es de Dios, porque nosotros estamos siendo tratados por Dios a través de su palabra y estamos sirviendo en cualquier ministerio, en cualquier parte de la congregación, no para nosotros, sino para Dios. Y cuando algo bueno acontece, cuando alguien te ofrezca el decirte buen trabajo, recuerda agachar tu cabeza con humildad. Y lo mismo pasa en tu trabajo, en nuestro trabajo secular. Sea como sea que tú te desenvuelvas, en cualquier trabajo que tú te desenvuelvas, cuando alguien te honra y te diga felicidades, qué buen trabajo hiciste, recuerda darle la honra a Dios. Esa es una parte bien importante del cristiano, el reconocer que todo lo bueno que nosotros hacemos lo hacemos gracias a Dios. Después dice el versículo 6, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Este versículo es tremendo, porque hay una frase que no sé si la conozcas, la hayas escuchado, que dice, duele más una dulce mentira que una cruel verdad. Perdón. Y es que nosotros tenemos que reconocer que muchas veces vamos a ser heridos por la palabra de Dios y por las personas que nos predican. Ojo con esto, no te estoy diciendo que si una persona, tu pastor, tu predicador o cualquier persona que te esté compartiendo te está diciendo, es que tú eres esto y aquello y lo otro, o sea, eso es muy diferente. Muchas veces cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios, y yo sé que te ha pasado, hay versículos de la palabra de Dios que dices, híjole, me dolió y duele porque estamos sintiéndonos señalados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, de una manera fuerte, pero para bien. A eso me refiero. Y muchas veces nuestros líderes tienen que amarnos a través de la corrección, a través de decirnos, oye, ¿sabes qué? La regaste en este punto importante. Yo, por ejemplo, tengo trabajo que estamos haciendo ahorita de Proverbios. Yo sé que está siendo supervisado también por una de las personas que es mi autoridad. Y el día de hoy precisamente me dijo, ya sabes que la regaste en este punto, así y así. Y es bueno recibir esa parte porque procuro ser diligente en mi trabajo. Y la intención de este trabajo es edificar tu vida a través de la palabra de Dios y de lo que yo le puedo sumar como predicador de la palabra. Pero
aún así nosotros tenemos que estar en constante revisión por parte de nuestras autoridades, de nuestros líderes, y cuando somos personas que nos equivocamos tenemos que aceptar que muchas veces duele el hecho que alguien llegue y te diga, ¿sabes qué? La estás regando en esto, te equivocaste aquí, te equivocaste allá, y pues eso es un reflejo de amar, creo que ya lo habíamos hablado en algún momento, ¿no? Versículo 7. El hombre, este está padrísimo, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo le es dulce. Fíjate qué tremendo, ¿no? Que la palabra de Dios está identificando a aquellas personas que están saciadas, pues que les va a gustar, ¿no? Pero pasándolo a un trasfondo espiritual, muchas veces creo que lo hemos mencionado, nuestra soberbia tiene lleno con nuestra mente, nuestro pensamiento, y no permitimos que Dios llene nuestra vida a través de su palabra, porque estamos llenos de nuestra sabiduría, entre comillas, sabiduría, de nuestras propias opiniones y nuestros propios conocimientos, y no permitimos en muchas ocasiones que la palabra de Dios logre su objetivo, que es ministrarnos, edificarnos, construirnos y muchas veces derribarnos la construcción que nosotros somos y reedificarnos sobre la piedra que es Jesucristo. Entonces es importante que cuando nosotros estemos leyendo la palabra de Dios estemos vacíos de verdad, para poder aprender de lo que la palabra de Dios tiene que ofrecernos. Versículo número 18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Esta parte es bien interesante. Nosotros, yo siempre voy a decir que la parte es bien interesante, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que reconocer, bueno, que vivimos en una vida donde reconocimos en algún momento de nuestra vida que nuestro Señor es Jesucristo. Y hay una gran diferencia entre decirle Señor Jesús y vivir bajo el señorío de Jesús. Y esa parte es bien fuerte, bien tremenda. Acabo de ver hace unos días un testimonio de un predicador, de un pastor que murió, y cuando llegó al cielo, él da ese testimonio que murió, médicamente murió, él vio el cielo y que Jesús le dijo, es que yo no te conozco. Híjole, sabemos que eso está escrito en la Biblia, ¿no? Pero él dice, ¿no? Hay una gran diferencia entre llamarme Señor y realmente vivir bajo el señorío de Jesucristo. Y es algo que nosotros todos los días tenemos que practicar de verdad, el decir, Señor Jesús, tú eres mi Señor y tengo que vivir mi vida bajo tu señorío. Tengo que, estar constantemente reconociendo que tú eres mi Señor y que yo no puedo estar haciendo estas cosas, yo no puedo estar hablando de esta manera, yo no puedo estar pecando. Entonces dice algo bien curioso, dice, y él mira por los intereses y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Definitivamente hay muchas promesas acerca de la palabra, en la palabra de Dios para aquellas personas que decidimos vivir una vida entregada al reino de Dios, al señorío de Jesucristo. Y una de estas es esta que nosotros estamos leyendo, tendrá honra. Dice Paul Washer, un predicador que me gusta mucho cómo predica, habla mucho de Biblia. Él se centra mucho en el Evangelio, ¿no? Y presenta esta parte tan hermosa donde nosotros tenemos a un Dios que sabemos que todo lo que hicimos a lo largo de nuestra vida lo hicimos gracias a Él. Sin Él no hubiéramos podido jamás en la vida lograr cumplir objetivos, alejarnos del pecado, ser restaurados y vivir una vida digna. Pero sin embargo, cuando nosotros estemos en su presencia, hay una promesa que dice que Él te va a decir, siervo fiel y bueno. Él sabe que lo hiciste gracias a Él. Pero aún así, el Señor Jesús nos va a decir, fuiste un siervo fiel. Qué tremendo, ¿no? O sea, qué palabra tan hermosa al reconocer que tenemos un Dios que va a honrarnos a pesar de que lo que nosotros hemos logrado en esta tierra lo hicimos gracias a Él. Dice versículo 20, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre que nunca está satisfechos. Cuando nosotros
estamos como perdidos en la verdad evangélica, la verdad de la palabra de Dios, y caemos en manos de estas terribles congregaciones, no solamente hablando de la prosperidad, o sea, hablando de los humanistas y de todas estas sectas tan raras, ¿no? Vamos a poner dos ejemplos en concretos, ¿no? El evangelio de la prosperidad y el evangelio de la sanidad. Dos tipos de congregaciones que en la actualidad se ven mucho, donde uno te ofrece que por el simple hecho de ser cristiano tú vas a tener todo lo habido y por haber en economía. Y el otro te ofrece que por el simple hecho de ser cristiano tú nunca te vas a enfermar. Y que si tú estás enfermo, pues vayas a esa congregación y que seas sanado. Tristemente, muchas personas buscamos a Dios, cometemos el gran error de buscar a Dios únicamente cuando ya no tenemos para dónde voltear. Y muchas veces hay que admitirlo, ¿no? Dios utiliza ese momento para realmente rescatarnos y salvarnos. Pero a veces necesitamos ser saciados y nos olvidamos después de que esa necesidad, ese milagro acontece, nos olvidamos de Dios. Ahora, estos dos ramas del cristianismo equivocado, lo único que generan son personas que van por necesidad, ¿no? Y es que yo necesito salir de este hoyo económico, o yo necesito esta sanidad. ¿Y qué pasa con esas personas cuando no reciben la prosperidad o la sanidad que están buscando? Pues se enojan con Dios, ¿no? En vez de enojarse con el tipo que tienen enfrente, y es ridículo, ¿sabes qué? Estoy leyendo la Biblia y eso no dice la Biblia, ¿sabes qué? Aléjate de mí, me alejo de ti, me voy a una congregación, busco una congregación sana. Satanás ocupa ese momento, esa tristeza, esa insatisfacción para alejarlos de Dios. Entonces, tenemos que aprender a observar la palabra de Dios, a leerla, a escudriñarla y a entender que sí, la palabra de Dios dice que vamos a ser bendecidos, que Dios va a tener cuidado de nuestras vidas, que definitivamente nosotros vamos a ser cuidados por Dios, pero también es bien importante recalcar que vamos a ser probados, que Dios va a permitir que lleguen pruebas a nuestras vidas que muchas veces nos van a hacer flaquear de nuestra fe. Pero sin embargo, al final de cuentas, la insatisfacción humana tiene que ser saciada por una satisfacción espiritual, donde yo reconozco que no tengo los lujos del mundo, pero sin embargo tengo una saciedad espiritual porque reconozco que el Espíritu Santo está en mí, reconozco que sirvo al Dios viviente y que fui salvo gracias a Jesús. Entonces eso empieza a transformar nuestro espíritu, a dejar de poner nuestra mirada en lo terrenal y a poner nuestra mirada en lo espiritual. Que no nos levantamos y le decimos todos los días al Dios, no, es que Dios, yo necesito esto y me hace falta aquí, me hace falta allá. Híjole, y es que estoy bien triste. Y empezamos a glorificar a Dios por lo que tenemos y a poner en sus manos nuestras necesidades y tener fe de decir, si pasa te adoro y si no pasa también te adoro. Dice el versículo 23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Pareciera que este versículo puede estar orientado a los pastores, a los predicadores, a los líderes de las congregaciones, o a las personas que cuidan ovejas, ¿no? Pero la verdad es que igual he escuchado a muchos predicadores decir esta frase que muchas veces no entendemos. Necesito como predicador decirte esto, ¿no? Este versículo va dedicado a los varones, a las cabezas de las familias, y en dado caso de que en casa no hay un varón, a la mujer que está luchando y esforzándose por el bienestar y sacar a flote a su familia, ayudada y apoyada por Dios, claro. Nosotros, nuestro primer ministerio es nuestra familia, nuestras esposas y nuestras hijas o hijos, ese es nuestro primer ministerio. Y nosotros tenemos, antes de preocuparnos por el ministerio de la congregación o del YouTube o de los Instagram o de escribir libros o de la alabanza o de lo que sea donde tú estás sirviendo, antes que cualquier cosa está tu familia. Evidentemente primero Dios, ¿no? Pero me refiero al servicio. Este es tu primer ministerio. Tú no puedes ir a la congregación a fingir que eres algo que no eres en tu casa. Ayer tuve la oportunidad Dios había puesto en mi corazón ya desde hace tiempo en invitar a un vecino a la congregación, un muy buen amigo. Y ayer esas diosidencias que ya había explicado en algún momento, me permite encontrarlo y empieza a decirme que él está leyendo la Biblia y bla, 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 todo ese asunto.
Me platica que él viene de la iglesia católica, pero que él empezó a servir en la iglesia católica, pero que terminó fastidiado, harto de que pues estaba lleno de hipócritas que fingían ser santos y buenos y no sé qué, pero que la verdad es que su familia pues tenían un desastre. Yo le dije, fíjate que nosotros somos cristianos, te invito a la congregación el domingo, a tal horario, así ya sabes, estamos dando prédicas acerca de la palabra de Dios, pero quiero hacerte reconocer esto, los cristianos, un buen cristiano, jamás se va a levantar el cuello, versículo el 1 y el 2, de decir, es que yo soy bueno, y yo soy santo, y yo soy perfecto. No, la congregación, la verdadera congregación está llena de pecadores que están en una transición de ser sanados por medio de Jesucristo y de su Espíritu Santo para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Punto. Tú encuentras un cristiano que te dice, no, es que yo soy, ese cuate no es cristiano. Tú encuentras un cristiano y siempre te va a decir, de los pecadores yo soy el peor, pero estoy siendo transformado por medio de Jesús, gracias a Dios y a través de su Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que prestar atención, no generar pensamientos como ese tipo en las personas que nos conocen, que conocen nuestro testimonio, sino que esas personas reconozcan que nosotros estamos en un constante trabajo en nuestra casa, empezando desde casa, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestras hijas, y el constante, el predicar, el decir, mira mi amor, la palabra de Dios dice esto, y sobre todo con el ejemplo, sobre todo con el ejemplo. Entonces, pues la verdad es que me siento muy contento de poder terminar este capítulo. Yo sé que Dios te habló, a lo mejor a través de estos versículos, a lo mejor a través de otros. Intento nutrir tu tiempo devocional en la palabra de Dios. Padre eterno, te damos muchas gracias por tu palabra. Sin lugar a dudas es un tesoro impresionante, Señor, y que jamás vamos a lograr entender de una manera fidedigna cuánta grandeza hay en tu palabra. Pero con nuestra mente finita, Señor, reconocemos el tesoro, la grandeza que hay en estas palabras. Te pedimos, Padre eterno, que transformes nuestra vida a través de tu palabra, que nos permitas mantenernos en estos versículos que hemos resaltado, Señor, que estamos platicando, para poder seguir avanzando, Señor, y siendo perfeccionados por medio de tu Espíritu Santo a través de lo que podemos recibir de estos versos, que perforen nuestro corazón, Señor, que taladren nuestra mente para poder, cuando estemos a punto de hacer algo que es malo, un pecado, Señor, o una actitud que hemos tenido durante toda nuestra vida, pero que tu palabra está resaltándonos y haciéndonos saber que eso está mal, Señor. Te pedimos que prendas esa alerta en nuestra cabeza para cerrar nuestra boca, Señor, para erradicar ese pensamiento y para entregártelo en tus manos. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que estamos viendo este video, que estamos estudiando tu palabra, y que nos guíes, Padre eterno, con tu misericordia y tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén.